en el noticiero alguien que viene y roba a una persona. Por ejemplo, le roba un vehículo a una persona, ¿verdad? Y uno siente impotencia, siente bronca. Me imagino la persona que es víctima de ese robo, de ese asalto, la impotencia que siente. Usted imagínese que venga un ladrón y le robe algo que a usted le ha costado años, le ha costado sudor, le ha costado lágrimas, algo que usted ha trabajado, se ha esforzado, quizás se ha negado a muchas cosas, quizás ha dejado de lado de darse algunos gustos, de darse algunos lujos en la comida y ropa y se ha esforzado para poder comprar algo. Pero resulta que viene el ladrón así como nada y como si él fuese el dueño de eso y le quita. Qué bronca, ¿verdad? Qué impotencia. Ahora la pregunta sería, ¿quién de nosotros que podamos llegar a tener algo de mucho valor, seríamos capaces de llamar al ladrón o de darle lugar al ladrón que venga y me robe eso que tanto me ha costado? ¿Quién de nosotros podríamos ser capaces de decir, amigo, yo sé que vos sos el ladrón, necesito una atención tuya? Por favor, quiero que me robes esto que tanto me ha costado, esto por lo cual tanto he trabajado. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso, ¿verdad? Al menos en nuestro sano juicio o de manera consciente. Pero sin embargo la Biblia nos habla de algo que muchas veces, o a veces de manera constante, viene, se presenta, le abrimos la puerta y nos roba. Nos roba bendiciones, nos roba cosas que hemos construido, un equilibrio, una paz. Quizás vengo de una semana o de un mes esforzándome en la oración, esforzándome en congregarme, esforzándome de hacer algún ayuno, esforzándome por leer la palabra para poder mantener mi mente en calma, para poder estar en paz. Pero resulta que viene alguien y como si él fuese el dueño o como si él hubiese trabajado tanto por esa paz, simple y sencillamente me lo quita y me lo lleva. Y me deja en una completa y plena crisis. ¿Y de qué estoy hablando? No estoy hablando nada más ni nada menos que del enojo. Amén. Por eso el título de esta prédica se llama El que se enoja pierde. Amén. Y vamos a tener como versículo de base el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 26 y 27. Yo le digo, hermano, que esta prédica va a quedar grabada. Uno no puede retener muchas veces toda la información que se nos da, ¿sí? Pero he tratado de resumir lo más simple posible, así que yo le animo que si es necesario volver a escucharla, hágalo, ¿sí? Porque seguramente algo se le va a pasar por alto y cuando usted lo vuelve a escuchar, algo va a volver a tomar y va a ser de bendición para su vida. Amén. Por eso también que están las prédicas disponibles en la página. Dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay emociones que nosotros tenemos como seres humanos y muchas de nuestras emociones a veces son difíciles de expresar. O a veces son difíciles que alguien pueda darse cuenta de lo que a mí me está pasando. Y hay otras emociones que de manera muy fácil, de manera muy simple, quedan en evidencia, que están en nosotros, que nos están dominando o nos están controlando. Y una de esas emociones es el enojo. Generalmente, no digo en todos los casos, generalmente la mayoría de nosotros se nota siempre cuando estamos enojados. No tenemos paciencia, perdemos la paz, perdemos el equilibrio, perdemos la fe, nos ponemos molestos. Entonces, el enojo, hermano, esto es algo muy importante. El enojo dice que puede comenzar como una pequeña chispa, algo insignificante, algo que casi pasa por desapercibido. ¿De qué forma? El enojo puede presentarse a través de un gesto. La persona me ha hecho un gesto, una mala mirada, o me ha respondido algo y yo lo he interpretado mal, o el tono para mí no ha sido el adecuado, o una forma que a mí no me gustó, a través de pequeñas cosas, pequeños gestos, miradas, palabras. Entonces muchas veces esas cosas pequeñas
casi insignificante, es lo que nos enciende a nosotros el enojo. Y eso muchas veces es más que suficiente para que nosotros podamos sobrecargarnos. Pero el problema en sí no es el enojo. Porque lo que se agrava realmente es cuando nosotros no administramos correctamente el enojo que nosotros sentimos. Vamos hasta ahí. Entonces, cuando yo siento ese enojo, esa emoción, que es algo natural, cuando yo no tengo un dominio sobre esa emoción, cuando yo no puedo controlar esa emoción, entonces esa pequeña chispa comienza a encender y comienza a incendiar y comienza a quemar muchas cosas. ¿Cuántas personas podemos decir, quizás que nosotros hemos pasado, hemos experimentado, o a lo mejor conocemos personas que por consecuencia del enojo pierden relaciones, por consecuencia del enojo pierden amistades, por consecuencia del enojo se destruyen familias, se destruye el matrimonio, por consecuencia del enojo se destruye la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción buena y necesaria, pero si no lo controlamos, si no lo manejamos, si no tenemos un control sobre él, nos termina destruyendo. Pero cuando alguien destruye con su enojo a una persona, a una familia, primero somos destruidos nosotros. En primer lugar, el enojo nos destruye a nosotros. Por eso la Biblia dice en el libro de Santiago, dice, cuán grande bosque enciende una pequeña llama. Nosotros, me acuerdo cuando trabajábamos en el campo, sacábamos ramas con mi papá y hacíamos parva inmensa, grandísima de ramas. Nosotros, ¿qué es lo que esperábamos? Que esa rama se seque. Porque cuando la rama está seca, es más fácil de que pueda arder, ¿verdad? Entonces, cuando la rama estaba seca, no había que esforzarse mucho. Solamente una pequeña brasa, una pequeña llama de un encendedor era más que suficiente para que termine consumiendo toda la rama seca. Pero aquí va una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que consume el fuego? ¿Lo seco o lo mojado, lo húmedo? Lo seco. Es por eso que muchas veces nosotros terminamos siendo parte, víctima o cómplices del enojo de alguien. ¿Por qué? Porque yo también estoy seco. Entonces la persona se enoja, se molesta, comienza a decir palabras y yo me engancho y terminamos de la misma forma. ¿Eso qué significa? Generalmente decimos, vos sos el que saca lo peor de mí, vos me haces enojar, o vos me has hecho enojar, o vos me has provocado. No, es que somos iguales. Es que esa persona se ha dejado llevar por su enojo, porque hay áreas que están secas, se ha juntado esa persona seca, y yo que estoy seco espiritualmente, entonces la pequeña llama, ardemos juntos los dos. No es que podemos decir, no, vos sos el culpable, o vos me pones así, o vos sos el que me hace enojar. Porque generalmente nosotros como personas tratamos de buscar responsables. Entonces la Biblia dice que el enojo no es un pecado. Esto es importante entender, hermano. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que el enojo no es un pecado, mañana o pasado yo lo puedo ver a la hermana Dani, al hermano Maxi, a la hermana Noelia, al hermano Ángel enojado. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué vamos a decir? Ah, mira, y esos son los que predican. Ah, mira, y después está cantando ella y mira, está enojado. ¿Y cuál es el problema que esté enojado? Ninguno. Porque el enojo es una emoción natural puesta por Dios en nosotros. Entonces no nos debe sorprender que podamos ver al hermano, al líder, al pastor, a la pastora enojada, porque es una emoción normal en todo ser humano. Pero el problema no es el enojo. El problema es cuando nosotros no tenemos un control sobre eso. Vamos, ¿me va siguiendo hasta ahí? Entonces, un enojo mal administrado, o cuando la persona no tiene un control sobre el enojo, en lugar de ser algo saludable, se convierte en algo destructivo. ¿Cómo yo puedo saber cuando el enojo deja de ser saludable, deja de ser una emoción natural y se convierte en algo dañino o algo que me está destruyendo? Porque comienza a generar amargura,
me comienza a poner una persona violenta, quizás puede decir, no, bueno, yo nunca he pegado a nadie, no hace falta. Aún con el gesto yo puedo ser violento. Aún con la mirada puedo ser violento. No necesito dar un golpe de puño, una patada y tirarlo al piso. Ah, mira que no. Con una mirada puedo ser violento. Con palabras, con una pequeña y simple palabra puedo ser violento. Con gesto podemos ser violentos. Vamos hasta ahí. Entonces, el enojo cuando no es controlado se convierte en amargura, en violencia, en resentimiento o palabras destructivas. Entonces, cuando usted pasa el tiempo, ha pasado días y usted sigue molesto, enojado con esa persona, eso ya ha dejado de ser un enojo y ahora se ha convertido en un resentimiento. En un resentimiento que no le está haciendo daño a la persona que lo ha generado, sino que le está haciendo daño a usted que lo tiene, que lo porta, que lo guarda, que lo abraza y lo cuida. A usted lo va a destruir, a usted lo está destruyendo, porque está dentro de su corazón. Quizás la persona no está ni enterada, porque usted dice, no, pero vos no has visto lo que me ha dicho. La persona quizás dice, no, yo le he hablado y le he hablado con el mayor amor. Y usted dice, no, para mí ha sido con bronca. Y estamos envenenados, estamos resentidos por las palabras que hemos escuchado. Dice Proverbio 29-22, escuche hermano, qué tremenda la sabiduría de la palabra de Dios. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. Traducción lenguaje actual. Proverbio 29-22. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. ¿Cómo nosotros podemos identificar a esa persona? Porque estamos en un lugar, está todo tranquilo hasta que aparece esa persona. Y ha habido algo que no le ha gustado, una mirada, una palabra, un gesto, un comentario, y más que suficiente para que esa persona comience a enojarse. ¿Y qué pasa? Cambia todo el ambiente, cambia toda la atmósfera. Todo queda tenso, todos se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque esa persona es fácilmente dominada por la ira. ¿Y qué provoca? Dice la Biblia que provoca peleas. No cocina, dice alguno. No quiere cebar mate. Dice, la gente que se enoja fácilmente siempre provoca peleas. ¿De qué grupo estamos? ¿De qué lado estamos? Somos personas que fácilmente llevamos problemas y conflictos de poner, porque hay personas así. Y gracias a Dios que no están aquí, no son ustedes. Hay personas muy conflictivas. Relaciones que forman son relaciones conflictivas. Donde va genera problemas. Donde va genera pleitos, porque son personas que no tienen paz. Porque son personas que no han aprendido a dominar y a gobernar esa emoción tan necesaria y tan saludable que Dios nos ha puesto como el enojo. Dios lo ha puesto a nosotros, Él nos ha creado. Dice, la gente violenta, el mismo versículo, la gente violenta comete muchos errores. Porque hermano, ya cuando el hombre, cuando la mujer ya ha sido dominado por la cólera, por la ira, por el enojo, ya no medimos palabras, no medimos acciones, no medimos gestos, simplemente soltamos, soltamos, soltamos y soltamos. Dañamos, destruimos, hacemos daño, lastimamos, herimos a las personas y nos volvemos violentos. ¿Por qué? Porque hemos sido dominados por la ira. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Amén. Ahora hay algo muy importante. ¿En qué categoría o con qué pecado podemos comparar la ira, el enojo? Porque dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, dice que hay pecados de lujuria, hay adulterio, hay hechicería, fornicación, y también dice que hay idolatría. Pero sin embargo, usted imagínese, ¿qué pensaría usted si usted sale esta noche de este lugar, pasa por un evento donde están celebrando, festejando a un santo, a una virgen? Y usted lo ve al hermano que ha estado aquí levantando las manos, saltando,
usted lo ve de rodillas frente a una imagen. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué diría? Che, qué buen hermano. Che, qué persona temerosa a Dios. No, no vamos a pensar eso ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Señalamos, mira, el que estaba allá en la iglesia, el que levanta las manos, el que canta, mira, ahora está de rodillas. ¿Qué vamos a decir? Este hermano es un idólatra. Y vamos a considerar como un pecado bastante grave. Ahora, usted imagínese otro ejemplo, salimos de la iglesia y vemos al hermano que está en la iglesia abrazando a su esposa, besando a su esposa, abrazando a sus hijos, alabando, cantando y saltando. Y usted sale de aquí y después a los días lo ve salir de un lugar donde no cualquiera entra. Se entran para unas cuestiones específicas. ¿Qué va a pensar usted? Oh, qué siervo de Dios, mira, no. Mira y se da de santo a la iglesia. Eso es lo que vamos a decir, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa con la ira? ¿Qué pasa cuando nosotros nos dejamos dominar por el enojo? ¿Qué pasa cuando pasan días, pasan horas, pasan meses y yo sigo enojado con la persona, con el hermano, con mi padre, con mi madre, con mi suegro, con mi suegra y con todo el mundo? ¿Qué sucede? No, pero eso no se nota. Bueno, sin embargo, la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, lo pone en la misma altura. Adulterio, fornicación, hechicería, pleito, ira, contienda, orgía, idolatría, todo está a la misma altura y al mismo nivel. Pero muchas veces es más fácil señalar al otro, que examinarnos a nosotros mismos y reconocer que estamos siendo dominados, que estamos siendo gobernados por el enojo. Dice la Biblia en el libro de Isaías 48:9, Dios también se presenta a la Biblia como un Dios de ira. Dice Isaías 48:9, por amor propio no he dejado explorar mi ira, por mi honor he tenido paciencia y no te he destruido. Pero la ira de Dios es una ira justificada y es una ira controlada. ¿Podemos enojarnos? Claro que podemos enojarnos, porque eso es algo que nos sale de manera natural y de manera automática. Nos enojamos ante la injusticia, nos enojamos cuando alguien nos falta el respeto, cuando sentimos que alguien no nos valora, nos enojamos cuando sentimos que alguien nos ha traicionado, cuando sentimos que alguien no ha sido leal. De manera natural surge esa emoción de enojo. Pero esa emoción no debe ir más allá, sino que así como lo hace Dios, debe estar justificada por un motivo justo y debe estar bajo control. Vamos hasta ahí. Pero mire lo que dice el versículo 27 del versículo que tenemos de base, Efesios 4:27. Dice el apóstol Pablo, primero dice, airaos pero no pequéis, y el versículo 27 dice, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Ahora, hermano, el diablo no necesita mandarnos unas legiones de demonios para que nos pueda poseer, para que podamos perder el control y para que yo no pueda saber quién soy, para que yo no pueda saber lo que hago, lo que digo, lo que él no necesita. Él no le hace falta eso con un cristiano. Y además no lo puede hacer. Él no necesita mandarme una gallina negra para que me asuste, una gallina negra sin cabeza, una gallina negra sin pata. Él no necesita mandarme una sombra para que me atormente, Él no necesita esas cosas. A veces nosotros flashamos un poco más que Él. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Que venga un brujo, que venga un hechicero, una gallina muerta, un poco de pochoclo. Pero Satanás no piensa así. ¿Por qué? Porque él es astuto, porque él es sabio, porque él es prudente y porque él sabe de qué manera sutil nos va a poder controlar y dominar sin necesidad de que nosotros podamos alarmarnos, creyendo que hay un principado, potestades o demonios. ¿De qué forma? Entonces dice Pablo, no den lugar al diablo. Lo único que el diablo necesita es que nosotros tengamos emociones dolidas, que tengamos cosas sin resolver, que estemos heridos, que estemos enojados, que estemos resentidos. Eso es todo lo que él necesita.
Así que si usted estaba esperando ver un brujo, un hechicero, una bruja volando en la escoba, no espere eso. Pero se tiene que alarmar por esto que dice la palabra. Todas aquellas emociones que nos causan herida, todo aquello que nos causa dolor, que nos causa frustración, todas aquellas cosas que no hemos resuelto y que están ahí, esas, dice la Biblia, son puertas abiertas para que Satanás pueda entrar y pueda destruirnos. Y una de las puertas principales que nosotros le abrimos siempre como cristianos es a través del enojo. No el enojo, sino cuando ese enojo se convierte en un resentimiento, en un rencor. Cuando pasan horas, pasan días, pasan meses, pasan años y yo sigo con el mismo rencor. Y déjeme decirle también, no es cuestión de título, no es cuestión de cargo. Podemos tener un día en la iglesia, podemos tener 100 años en la iglesia, podemos tener todos los dones, no importa. Lo más importante para Él es que nosotros le hemos abierto una puerta. Él no respeta título, Él no respeta cargo, Él no respeta conocimiento ni elocuencia. Él respeta todas aquellas puertas que están cerradas. Por eso, hermanos, que ahora a través de la palabra debemos entender por qué es que muchas veces vivimos tan mal. ¿Por qué es que muchas veces vivimos como infelices? Cuando la Biblia dice que Dios nos ha bendecido en abundancia. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si Dios me ha bendecido con paz, ¿por qué yo no estoy disfrutando de la paz de Dios? Si Dios me ha bendecido con gozo, ¿por qué no lo estoy sintiendo? Bueno, debemos examinar, a lo mejor puede haber alguna puerta abierta a través de la cual Satanás nos está robando y nos está dejando a la miseria. Un ejemplo de esto nosotros podemos ver en la Biblia, es en la vida de Caín. Caín, en un momento de furia, mató y asesinó a su hermano. ¿De qué manera lo mató Caín a su hermano? Exactamente. Caín le quita la vida de manera literal con un palo, ¿sí? Pero nosotros, para quitar la vida, usted no necesita tener un palo en su mano. Basta tener una palabra fuerte, basta con una ofensa, basta con una mala intención, basta con un doble sentido para herir y matar los sentimientos o las emociones de una persona. Y eso es lo que tristemente pasa en los matrimonios. Y entonces, al no tener golpes, no consideramos que sea algo grave, no consideramos que sea violento, pero palabras destruyen. La que fue mi pastora durante la gran mayoría de mi vida, ella siempre decía, hermano, muchas veces decía ella, es mejor una cachetada, un parchazo que las palabras. Y la Biblia misma dice en Proverbios que hay palabras, hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada. Creo que todos hemos experimentado en algún momento palabras fuertes, palabras hirientes, y que usted sentía que penetraban su alma, su mente, su corazón, y que adentro lo destrababa por completo. Ahora usted imagínese un hombre en una casa o una mujer que haga uso de las palabras para dañar, para herir. Y después no sabemos por qué estamos mal. Y después no sé qué te pasa. O no sé qué le pasa a mis hijos, no sé qué pasa a mi matrimonio. Bueno, ¿qué estás hablando? Porque a veces en lugar de edificar estamos destruyendo. Las palabras destruyen, las palabras hacen daño. Entonces dice que Caín mató a su hermano. De la misma manera nosotros lo podemos hacer. Una persona, hermano, dominada por el enojo, por la ira, es una persona muy peligrosa. Ahora, ¿qué pasa cuando el enojo es prolongado? Y aquí viene el punto. El enojo es una emoción que debe durar ciertos segundos. Cuando ya el enojo se prolonga por varias horas o días, ya deja de ser un enojo y se convierte en un resentimiento. Ya se convierte en una ira. Miren lo que dice la palabra de Dios, libro 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis, la Biblia al día, y sabéis que ningún asesino permanece la vida eterna. En la Reina Valera dice,
Y sabemos que ninguno que odia o aborrezca a su hermano, dice la palabra de Dios, lo toma como un asesino. Para Dios no hay diferencia. Muchas veces vemos por la televisión personas que asesinan. Che, mira, le metió 14 puñaladas ese loco a la mujer. Che, ¿has visto que la mató de 20 puñaladas a todos los hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué siente usted cuando ve esas noticias? Nos estremecemos, nos da impotencia. ¿Y qué tal si yo le digo que muchas veces hacemos lo mismo? Claro, pero como aquel es más obvio, como de aquel ha sido más literal, se ha notado más, entonces, bueno, vamos a darle con un caño de fe y no que vaya preso y que la justicia haga algo. Pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal en tu hogar? ¿Qué tal cuando humillas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Porque la Biblia nos pone en la misma categoría y dice que somos asesinos delante de Dios. Las palabras hieren, las palabras destruyen, las palabras matan personas, matan sentimientos, matan emociones, hacen mal, hacen daño. Debemos entender. Entonces se transforma el rencor. En segundo lugar, el enojo prolongado, dice, envenena relaciones. Hermanos, si yo tengo un problema, un enojo, un resentimiento no resuelto, ya sea con mi padre, con mi madre, con un hermano, con quien quiera que sea, pero si yo tengo un resentimiento, eso no solamente me hace daño a mí, sino dice que vamos envenenando todas aquellas relaciones en las cuales nosotros nos involucramos. Entonces, inevitablemente, nuestros hijos van a terminar consumiendo y absorbiendo ese mismo veneno del rencor, del resentimiento, de la amargura y del odio que nosotros cargamos. Inevitablemente. Y después no sabemos el porqué de las cosas. Después no sabemos por qué el comportamiento del chico y por qué es así, por qué es violento y por qué esto y por qué el otro. Examinémonos como padres. ¿Por qué no nos examinamos nosotros? ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no nos sacamos esa máscara de superioridad, de santidad y de pureza y vamos a ver realmente qué hay en mi corazón? Vamos envenenando relaciones. Lamentablemente esto hay personas, familias que son destruidas, ¿verdad? Muchas veces por X motivo. Papá y mamá se tienen que separar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce un resentimiento, se produce una ira, un enojo en contra de alguno de los cónyuges. ¿Y qué es lo que se hace generalmente? Se lo envenena al niño en contra del padre o en contra de la madre. Se lo envenena al niño en contra de los abuelos, que el niño no tiene nada que ver. Pero el veneno que yo tengo del resentimiento, de la angustia, de la amargura, voy contaminando sus corazones. Entonces no podemos esperar que les vaya bien. No podemos esperar que nos vaya bien a nosotros. El resentimiento, el enojo prolongado envenena relaciones. ¿Se va entendiendo hasta aquí? En tercer lugar, el enojo prolongado, escuche esto, distorsiona nuestra percepción. ¿Qué es la percepción? Nuestra percepción es la forma, es la manera en la cual nosotros interpretamos a las personas. La percepción es la forma a través de la cual yo interpreto lo que la persona me dice, lo que la persona hace. El enojo nos lleva a distorsionar nuestra percepción. Es por eso que muchas veces usted va a ver o va a conocer personas enojadas con todo el mundo. Un hombre lo ha traicionado y ¿qué pasa? Todos son iguales. Una mujer lo ha traicionado y todas son iguales. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento, porque hay un rencor que nos lleva a distorsionar la percepción de las personas. Todo lo toma mal, todo es personal, todo es ataque, todos están contra él, todos están contra ella y todos están contra mí. ¿Por qué? Porque el enojo, porque el resentimiento me lleva a alterar o a distorsionar la forma en la cual yo veo y percibo a cada persona. Entonces todos son mis enemigos.
A mí nadie me quiere, a mí nadie me acepta, a mí todos me dejan de lado, a mí siempre esto y a mí, todo lo vemos mal y todo el mundo que nos rodea es malo y negativo. No es así. Es que hay un resentimiento, hay un rencor, hay una raíz de amargura que lleva a distorsionar la forma en la cual yo veo a las personas. Pero donde hay un corazón sano, pero donde hay un corazón sin resentimiento, quizás aquella persona realmente me ha ofendido. Pero yo, ¿qué voy a decir? Está bien, no pasa nada. Yo también lo he hecho muchas veces. Lo voy a perdonar, hermano, tranquilo. No, que tranquilo, no hay problema. Nos puede pasar a cualquiera. Es diferente la forma que yo interpreto y percibo a la persona. ¿Por qué? Porque mi corazón está sano. Así que es importante, hermano, que podamos examinar la forma y la manera a través de la cual estamos percibiendo o viendo las cosas. En cuarto lugar, el enojo prolongado endurece el corazón. ¿Usted ha visto cuando la persona se enoja? Cuando la persona ya está con resentimiento, es como que se bloquea, no entra palabra, no entra el razonamiento, lo que usted habla es como si fuese que le está hablando a una roca. ¿Por qué? Porque el corazón se ha endurecido. No reconoce su error. No reconoce que se ha equivocado. Porque la ira lo ha bloqueado, porque la ira ha endurecido el corazón de esa persona. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Ahí viene el problema. Cuando esto sucede, perdemos bendiciones. El enojo prolongado, el resentimiento nos hace perder bendiciones. ¿Sabe, hermano? Por eso siempre me gusta ser recurrente en esto y siempre pregunto cuando voy a otras iglesias, ¿qué hemos venido a hacer a la iglesia? A veces pregunto, ¿cuánto han venido a buscar bendición? Y levanta la mano. Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos. Usted necesita paz, Dios ya le ha dado paz. Usted necesita tranquilidad, Dios ya le ha dado. Usted necesita gozo, Dios ya le ha dado. Usted necesita libertad, Dios ya le ha entregado todo lo que necesita. El problema son las puertas abiertas que nosotros tenemos. Y a través de eso, Satanás va robando nuestras bendiciones. Nos saca la paz, nos saca el gozo, la alegría, nos quita la fe, las ganas de congregarnos, las ganas de estar con nuestros hermanos, y nos va robando todas las bendiciones a través de la ira. Un ejemplo muy claro de esto es Moisés. Y aunque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero sin embargo el pueblo dice que lo presionaba tanto a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y habla a la roca. Háblale a la roca y la roca va a dar agua. Moisés, enojado, caliente, como se dice con el pueblo, él no habla a la roca, él lo golpea con violencia. Y se ha perdido la bendición. ¿Cuál bendición? De entrar a la tierra prometida. De entrar en aquel lugar por lo que tanto había luchado. De entrar a aquel lugar por lo que tanto había anhelado, tanto había orado, tanto había soportado, lo ha terminado perdiendo. Por un momento, por una reacción, por una ira. Hermano, muchas veces la ira te puede llevar a perder relaciones. La ira, el resentimiento te puede llevar a perder personas importantes o que Dios ha puesto en tu vida, o bendiciones. Porque ¿quién tiene la obligación de quedarse a la par de una persona que solamente humilla, que solamente hiere, que solamente denigra y que vive enojada y airada? ¿Tiene obligación la persona que está a tu lado de quedarse? Aunque no era el propósito de Dios era que Moisés entrara a la tierra prometida. Pero por una reacción de un momento de ira, ha perdido la bendición. Y eso no ha cambiado. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 25-28, palabra de Dios para todos. Como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. Hermano, la persona que no se controla es una persona que constantemente está expuesta a perderlo todo.
que no controla su carácter, la persona que no controla su enojo, constantemente está en peligro de perderlo todo. Porque el hecho que yo ahora no esté perdiendo nada, el hecho que ahora mi esposa siga a la par y mis hijos sigan a la par, o mis amigos, eso no significa que va a ser siempre así. Porque en algún momento puede decir, bueno, mira, hasta aquí llego, ya no te aguanto, ya no te soporto, y nos vemos. Como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. ¿De dónde viene esta ilustración? En la antigüedad, a las ciudades se acostumbraba a hacer muros, a levantar muros, paredones alrededor de la ciudad. Entonces, para el enemigo era mucho más difícil entrar a esa ciudad, a saquearla o a matar a las personas. ¿Por qué? Porque había protección, porque había un muro alrededor de ella. Entonces se hacía más difícil para el enemigo. Ahora usted imagínese una ciudad que no tenía ninguna muralla, una ciudad que no estaba protegida. El enemigo, ¿qué podía hacer? Lo que quiera. Podía venir la hora que quiera, el día que quiera, en el momento que quiera y hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no había ningún muro, no había protección, no había nada que lo pueda detener. Y dice la Biblia que así es el hombre, así es la mujer, cuyo espíritu no tiene dominio propio. Muchas veces, hermano, no podemos perseverar las cosas del Señor, no podemos ser fieles en el Señor, no podemos ser fieles en lo que Dios nos ha entregado, no podemos conquistar o alcanzar todas las bendiciones que Dios nos ha dado porque no tenemos dominio propio, porque fácilmente somos influenciables, porque fácilmente viene el enemigo y roba la bendición, nos roba el entusiasmo, nos roba la fe, nos roba la paz, nos roba todo y quedamos destruidos porque no tenemos dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos controlar el enojo? Es una pregunta clave. En primer lugar, debemos reconocer que la ira es una debilidad. Hay personas que en su enojo, en su ira, ellos se creen o se consideran que son fuertes. Como quien dice, cuando les salta la cadera, ellos se creen que son la persona más fuerte del mundo porque hay una violencia que los está dominando y los está gobernando. Reitero y volvamos al principio. Violencia no es ejercer golpe. Violencia son las palabras. Entonces yo puedo ejercer violencia. Yo estoy discutiendo con una persona, con mi esposa o con su esposo, con quien quiera que sea. Y usted comienza. Aquí vamos a ver quién grita más fuerte. Aquí vamos a ver quién ofende más y quién hace callar a quien. Eso es violencia. Y es violencia, ¿por qué? Porque yo me considero fuerte. Porque yo creo que soy más fuerte que esta persona. Porque yo creo que soy una persona de carácter. No, esas personas no tienen carácter. Esas personas son las personas más débiles, más frágiles y más vulnerables. Cuando usted ve a alguien que está a la defensiva y que tira palabra y tira y dice, usted no está frente a una persona fuerte. Usted está frente a una persona vulnerable. Usted está frente a una persona débil. Una persona que no tiene dominio propio, una persona herida. En segundo lugar, una buena estrategia es irnos antes de estallar. Esto lo vemos muy claro en la historia de David y Saúl. Saúl dice la Biblia que era un rey, pero sin embargo dice que en Saúl se ha despertado un odio en contra de David. Y dice que ciertas veces, una vez David estaba tocando para Saúl, Saúl agarra una lanza, intenta clavar a David en contra de la pared. David va de la lanza y sale corriendo. No se ha defendido, sale corriendo. Eso es carácter, callar. Eso es ser prudente, guardarse, no ponerse a la altura de la otra persona. Eso es tener carácter, eso es tener dominio propio. Eso es ser una persona madura. Moisés, ¿cuántas veces el pueblo quiso apedrear a Moisés? ¿Cuántas veces el pueblo quiso matar a Moisés? Nunca se ha defendido. Moisés simplemente se alejaba a su tienda de rodillas y oraba. Y entregaba su causa a su Padre, a su Dios. Y Dios intervenía a favor de Moisés. El
problema es que muchas veces nosotros queremos intervenir y queremos llegar antes que Dios llegue. Por eso es que nos defendemos tanto. Por eso es que lastimamos como a mí me han lastimado. Por eso es que trato de herir como a mí me han herido. En tercer lugar, debemos averiguar bien los hechos. Mire qué tremendo esto. Dice Proverbio, capítulo 19, versículo 11. La Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas, ¿quién? Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El problema de nuestra sociedad o de nosotros es que nos hicieron creer que si yo me callo voy a hacer el ridículo, si yo me callo voy a quedar como débil, como vulnerable, o este o esta me va a agarrar para chacota, para su cliente y por las veces que quiera. Entonces yo me pongo a la misma altura y me defiendo y le demuestro quién manda y quién más fuerte. No, los dos son débiles, vulnerables, necios. Pero dice la Biblia, la persona sensata no pierde los estribos. ¿Qué es sensato? ¿Qué es sensatez? Sensatez significa capacidad de pensar. Hermano, la persona que fácilmente se aira, la persona que fácilmente pierde los estribos, es una persona que no tiene capacidad para pensar o para razonar. Es por eso que actúa de manera compulsiva y de manera inmediata, porque no puede razonar, porque no puede pensar, porque no tiene sensatez. Y la Biblia dice, sensatez es capacidad de pensar. En segundo lugar dice, capacidad de pensar. En segundo lugar, juzgar con prudencia, equilibrio y buen criterio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Yo primero me enojo, me dejo llevar por la ira, me pongo a la altura de esa persona y después intentamos razonar. No, primero razone, primero piense, primero debemos razonar, primero debemos pensar, usar lo que Dios nos ha dado. Por eso dice, primero capacidad de pensar, juzgar con prudencia, equilibrio y buen criterio. Pero para esto necesitamos ser personas maduras. ¿Qué pasa con un niño? El niño se enoja por cualquier cosa. Usted le dice, él le pide un caramelo, usted dice que no, se va a tirar al piso, va a patear, va a romper la silla, va a llorar como si lo estuvieran matando. ¿Pero por qué hace eso? Porque no tiene madurez. ¿Por qué hace eso? Porque no tiene sensatez. ¿Por qué hace eso? Porque no tiene capacidad de razonar, porque es un niño, no tiene madurez. El problema no es el niño. El problema es que muchas veces nosotros, personas grandes, nos comportamos igual que los niños. Entonces, hermanos, no podemos esperar relaciones estables. No podemos esperar un hogar estable o que nuestros hijos se puedan crecer sanos si yo soy peor del niño que ellos. Necesitamos comenzar a tener la capacidad de pensar antes de enojarme. La hermana Mari me ofende, así que yo el domingo lo echo de la iglesia. La hermana Mari me ofende, ¿lo puedo poner de ejemplo? Ya había dado nombre todo. La hermana Mari me ofende, y yo en lugar de razonar decir, che, pero ¿qué habrá pasado? Che, pero ¿por qué habrá razonado así, hermana Mari? Hermana Mari, podemos hablar un momento, cuénteme qué ha pasado, qué lo ha llevado a usted a actuar así. Pero yo en lugar de eso, no, dejadlo, ya vas a ver. Ya vas a ver quién ha hecho, no lo voy a hablar, no voy a orar por ella, y cuando me llame no lo veo. Estoy siendo sensato, estoy siendo como niño. Pero si somos personas grandes, maduros, hermano, venga, vamos a hablar, ¿qué pasa? Entonces primero, por eso dice la Biblia, las personas sensatas no pierden los estribos. Vamos hasta ahí. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos, ¿quién? El pastor, el líder, todos, quiero que entiendan, todos ustedes deben ser rápidos para enojarse. No, dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, rápidos para razonar, rápido para tratar de entender la situación, rápido para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Nosotros comenzamos al revés.
Somos rápidos para enojarnos y somos lentos para entrar en razón. Y yo quiero entrar en razón cuando yo estoy bloqueado. No, ya no vas a entrar en razón. Ya te has bloqueado, ya te has tilado, no vas a entrar en razón. Por eso que Santiago nos habla en el orden. Ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La persona que habla mucho, la persona que tiene facilidad para hablar, es la persona que fácilmente se enoja. ¿Por qué? Porque no escucha, solamente habla. Y en esas palabras dice la Biblia que nunca falta pecado. Y en esas palabras, en lugar de apaciguar, termina afinando todo. Por eso dice, sean prontos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo tiene que ser la última reacción que nosotros a lo mejor lo podamos considerar. Razone primero, hermanos, somos personas grandes. Razonemos. Somos personas adultas, vamos a sentarnos, vamos a hablar bien tranquilo, usando la madurez, usando la capacidad, el entendimiento que Dios nos ha dado. Vamos a buscar consejo. A lo mejor yo no estoy viendo algo que me está pasando, busquemos consejo. No seamos niños, seamos personas maduras. En último lugar, debemos pedir a Dios de su paz, la oración. Finalmente dice Filipenses, el apóstol Pablo, libre Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo antes de enojarme, escuche esto, usted no tiene necesidad de enojarse de manera automática. Usted puede controlarse, usted puede quedarse callado, usted puede no responder. Eso es saludable, eso es ser prudente, eso es madurez. Vaya, piense, razone, lea la palabra, busque dirección de Dios en oración, que Dios le traiga paz. Entonces enfrente el conflicto. Algo que cometemos con mucha facilidad es tratar de hacer entrar en razón a la persona cuando ya está en su desequilibrio o está dominada por él. No lo vas a entrar en razón. Tenemos que dejarlo. O lo que es peor, nos terminamos poniendo a su altura. Entonces el Espíritu Santo, a través de la oración, ¿qué va a producir en mí? Frutos. Entonces dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Deje que primero actúe Dios, lleve su situación primero a Dios. Y a través de la oración el Espíritu Santo va a ir produciendo los frutos de Él en usted. Para que usted no sea dominado por la ira, por el enojo y tenga que arrepentirse de lo que ha hablado, de lo que ha dicho en ese momento. Que ya después no hay marcha atrás. Es fácil herir con palabras. Es fácil decir muchas cosas. Pero es muy difícil poder restaurar y sanar o retractarse de lo que ya hicimos. Póngase de pie, por favor, esta noche.